Vamos a hablar de una enfermedad que es de fácil confusión. ¿De qué estoy hablando? Que usted tal vez pueda tener una gripe o pensar que tiene una gripe, que tiene dolores articulares y usted dice, lo que tengo es, ay, estoy como reumática, pero ¿sabe qué? Podría ser lupus. ¿Cómo identificar si tengo esta enfermedad? Hoy tenemos al doctor Eric Molina, que es especialista en reumatología y nos va a ayudar a identificar esta enfermedad de la mejor manera. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchísimo gusto. Doctor, ¿qué tan fácil se puede confundir el lupus con una gripe? El lupus es una enfermedad traicionera. De hecho, es una enfermedad que nos puede dar cualquier cantidad de síntomas, lo que te puedas imaginar, desde caída de cabello, artritis, lesiones en piel, problemas renales, problemas digestivos, problemas pulmonares, corazón. Antes se hablaba de que el lupus abarca prácticamente cualquier manifestación que esté en un libro de medicina interna, y así es. O sea, es una enfermedad sumamente engañosa y es una enfermedad que pues su diagnóstico es meramente clínico y hay que sospecharlo, sobre todo en mujeres, ¿verdad? Somos la población más vulnerable. Sí, doctor. las mujeres son la población más vulnerable. Las mujeres en edad reproductiva, sobre todo después de la primera menstruación, son en su gran mayoría. Hay estudios importantes, sobre todo estudios que hablan de que hay una media de 42 años, más o menos 10 años, eso en Europa, pero en Latinoamérica nosotros observamos pacientes desde los 16 años hasta los 28 años, en edad reproductiva específicamente. Doctor, ahora volviendo con este tema de las manifestaciones, si tengo glándulas inflamadas, si tengo fiebre, ¿cuándo debería sospechar que estos síntomas pueden estar asociados al lupus y no a otro tipo de enfermedad? Bueno, como te dije, el lupus puede darnos cualquier tipo de manifestaciones. Las adenopatías o glándulas inflamadas o dolores articulares o dolores musculares los podemos tener con cualquier gripe. Cuando eso se vuelve recurrente, es constante, el cuadro dura más de lo que dura un ciclo viral, ya llevamos 22 días, un mes, el cuadro no cede y más bien va aumentando su intensidad, ya tenemos que comenzar a sospechar de que no es una gripe común, y ahí es a donde deberíamos acudir inmediatamente al médico y pues el médico nos va a examinar y va a encontrar algunas otras cosas que lo van a orientar a pensar en esta enfermedad. Doctor, con tantos síntomas uno diría, bueno, ¿se podría confundir también con enfermedades como artritis o psoriasis, un lupus? Claro, por ejemplo, la artritis psoriática o la artritis reumatoidea, al inicio del cuadro, si se manifiesta con artritis, que el 90% de los lupus manifiestan artritis, es indistinguible la artritis reumatoidea en estadios iniciales. Entonces es muy difícil para el clínico en ese momento, para el médico que está viendo, diferenciar entre una artritis reumatoidea o un lupus con manifestación articular únicamente. Te puede dar anemia, te puede dar aumento de los reactantes de fase aguda, por ejemplo la velocidad y la PCR, que son dos marcadores de inflamación, pueden estar alterados y venís con el cuadro articular. Cualquier médico podría pensar, esto es una artritis reumatoidea, pero con el paso del tiempo viene y agrega otros síntomas o agrega otra sintomatología a este paciente y entonces ya el cuadro va cambiando y termina siendo un lupus. Inclusive en España y en algunos otros lugares hay una entidad que se conoce como el lupus, que es una mezcla entre artritis reumatoidea y lupus como tal. ¿Se fusionan las dos enfermedades, doctor? Tiene manifestaciones de las dos ambas. enfermedades. Ahora, doctor, ¿qué pasa con esa población que acudimos a la pastillita porque la pastilla me alivia, temporalmente esa inflamación, ese dolor, y piensan que ya con eso es suficiente? Generalmente eso es lo que pasa. Nosotros estamos muy acostumbrados a que si me duele algo voy y me compro una pastilla para el dolor. ¿Qué síntomas de alarma debería tener? Fiebre, pérdida de peso, ser mujer, joven, en edad reproductiva, caída de cabello, lesiones en piel, artritis, o sea, no dolor articular, sino inflamación en las articulaciones, sobre todo en la mañana, esa artritis que mejora con el movimiento y va a empeorar o va a aumentar su intensidad con el reposo, contrario a lo que pasa con el desgaste, que mejora cuando uno se moviliza, sino en este tipo de enfermedades, tanto la artritis como el lupus, es un dolor de características inflamatorias, alteraciones en el hemograma como anemia, plaquetas bajas, glóbulos blancos bajos
o la presencia de proteínas en el examen de orina, en un examen general, ya tiene que hacernos pensar en que estamos enfrente de una enfermedad inmunológica y por la edad, el grupo etario, ubicarnos específicamente a pensar en lupus. Doctor, y cuando hablaba usted, señalaba el tema de las manchas. ¿Cuándo una mancha rojiza podría ser algo más que una alergia y está identificando o está señalando que es lupus? Una de las características principales que tiene el lupus es que el 60% de los pacientes que tienen compromiso de piel hacen fotosensibilidad. Y esa fotosensibilidad, exponerse al sol, por ejemplo, fue a la playa y vino con lesiones específicas en piel, hace lesiones rojizas que tienden a expandir sobre todo las lesiones en áreas fotoexpuestas, la V del cuello, como estás ahorita con los hombros, la parte de atrás del dorso, los antebrazos, ¿ok? Todas estas regiones de acá no son las lesiones, las áreas a donde más vamos a tener ese tipo de lesiones. Pero también el lupus, dependiendo del grado de intensidad, puede tener lesiones que se conocen como lesiones vasculíticas, que sobre todo las vamos a encontrar como lesiones ulceradas o lesiones violáceas en las partes más distales de las extremidades, sobre todo manos y pies. Doctor, vamos a ir a la pantalla para aprovechar el recurso de unas imágenes que tenemos acá para que usted nos pueda ampliar la información. Primero que todo, el lupus como tal viene de la palabra lobo y eso era porque atacaba y mataba a las personas. Dentro de la historia del lupus que se describe, de lo que uno puede leer, se hablaba mucho de la brujería, de la muchacha con 15, 16 años que comenzaba con lesiones en piel, se le caía el cabello, comenzaba con dolores articulares, perdía peso, fiebre y se comenzaba a complicar. No lo lograban identificar en su momento. El lupus tiene una característica especial que sobre todo es lo que la mayoría de la gente tiende a decir, que es el eritema malar. El eritema malar, que ese eritema malar nos va a hacer dos cosas. Nos va a respetar el surco nasogeniano. Ese eritema se va a venir y nos va a afectar la parte de las mejillas y va a ser una forma en alas de mariposa, respetándonos siempre esta región de acá, el surco nasogeniano. Entonces, ese eritema nos tiene que hacer pensar que estamos enfrente de un eritema lúpico, ¿ok? Entonces, el eritema malar, que respeta el surco nasogeniano, que no afecta a la región alrededor de la boca, ni nos va a afectar las regiones aledañas a la misma, nos tiene que hacer pensar en lupus. Ahora, doctor, esta mancha característica aparece y desaparece. ¿Cuál es el comportamiento? Esta mancha característica no está presente en todos los pacientes. O sea, las pacientes con eritema malar varían entre el 50 y el 60%. Quiere decir que podemos tener un 40 o un 50% de pacientes que no van a tener eritema malar nunca. Entonces, no necesariamente esto va a ser patoneumónico o nos va a indicar que una paciente tiene lupus. El compromiso de piel, no todos los pacientes tienen compromiso de piel. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? El conocer la enfermedad y la historia clínica. Básicamente, cuando uno hace un análisis de los pacientes con lupus, el 60 al 70% del diagnóstico lo hacemos sentados en el escritorio. Vamos a toparnos, como te dije, con una mujer... es por el saco, doctor. Ok, con una mujer joven, acá, que va a estar en etapa reproductiva, ok, y que va a tener manifestaciones que pueden variar desde manifestaciones del sistema nervioso central como la depresión, problemas de memoria, dolor de cabeza. La pérdida del cabello es una pérdida de cabello un poco más exagerada de lo que normalmente pierde el cabello la mujer, porque es tal vez una de las preguntas más difíciles. Vos le preguntas a una mujer, ¿y se te cae el cabello? Sí, doctor, todos los días. ¿Okay? Pero en realidad sí es una pérdida muchísimo más amplia. El eritema malar, la presencia de úlceras orales sobre todo en el paladar duro, úlceras grandes, no dolorosas, que eso llama mucho la atención. Vamos a tener dolor en el pecho
y dificultad para respirar, sobre todo porque nos va a afectar las cerosas, entonces nos va a dar pericarditis, nos puede producir derrames pericárdicos, derrames pleurales, nos puede producir peritonitis. ¿Y eso cómo lo percibimos a nivel de pecho, doctor? ¿Qué es lo que sentiría una paciente? Dolor a la hora de respirar por la pleuritis, por la inflamación de la pleura, falta de aire. Le cuesta respirar. Le cuesta respirar. Peritonitis también, doctor. Ajá, puede darnos afectación de la capa que rodea el peritoneo y también nos puede producir líquido libre en cavidad, nos puede producir líquido libre a nivel de las pleuras y nos puede producir inflamación de las pleuras. Asimismo, inflamación del pericardio, que es lo que recubre el corazón, dándonos una pericarditis. Pero eso cómo lo sentimos, que no, como si nos fuera a dar un paro, un poco más doctor. complicados, porque nos puede producir dolor o sencillamente lo notamos a la hora de hacer un ultrasonido o un ecocardiograma. ¿Qué cosas podemos encontrar? Falta de aire por anemia. El lupus nos da anemia, que nos da una anemia de enfermedad crónica. Es una anemia que sobre todo para los médicos tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de las ocasiones es una anemia normo-normo, o sea, no es por falta de hierro ni ácido fólico. Entonces vamos a encontrar hemoglobinas entre 10.5 y 11.5 que pueden darse por la enfermedad crónica, pero también pueden darse por anemia hemolítica autoinmune, puede darse por el síndrome antifosfolípido que está asociado hasta un 30% con el lupus y es una anemia de características, como te dije, normo-normo, no es una anemia por falta de hierro ni ácido fólico. Glóbulos blancos bajos, sobre todo los linfocitos se vienen abajo, que eso el médico general tiene que estar atento a verlo y tiene que notarlo, y los glóbulos blancos abajo de 5000. Fatiga extrema con astenia, adinamia, que eso significa pereza para levantarme, me siento muy cansado, no como, pérdida de peso, pueden tener fiebre, dolor e inflamación de las articulaciones hasta en un 90% de los casos. Esa sí es, entonces. Eso es súper importante porque muchísimas veces el paciente consulta por el dolor articular y aquí es a donde hacemos el cuadro cuando comenzamos a ver el resto de las cosas en el examen físico y logramos acomodarnos. Y, por ejemplo, podemos tener esto que dice dedos morados o pálidos por estrés, fenómeno de Raynaud, que eso es, con el frío, mis manos van a cambiar de color y se van a poner blancas y luego de un color azulado. Viene un fenómeno de reperfusión y después se vuelven a poner rojas y calientes. Y eso va a variar. No todos los pacientes lo tienen tampoco. ¿Cuáles son los más frecuentes? O sea, aquí hablábamos de un 90% en dolor articular y de inflamación. Puedes tener compromiso articular, compromiso de piel, el compromiso de cerosas, que clínicamente es más difícil de ver, pero hay ciertos dolores, doctor. Hay ciertos estudios en autopsias y en ultrasonidos que se hacen en pacientes con lupus que identifican que hasta en el 92% de esos pacientes tenían compromiso pericárdico, a pesar de que no se había diagnosticado durante la parte clínica. La caída de cabello, las lesiones en piel, sobre todo el eritema malar, las regiones fotoexpuestas como la V del cuello. Vamos a ver si logro pasarlo. No quiere. Vamos a ver. Ahora sí. Los antebrazos, que son regiones muy fotoexpuestas, como te dije, la V del cuello, la región de la parte de atrás del cuello, y piernas. El 60% de los pacientes con lupus tienen fotosensibilidad y esa fotosensibilidad va a causar esas lesiones en piel y eso nos va a causar problemas que se van a manifestar como enrojecimiento, como lupus cutáneo, como lesiones ulceradas y a eso hay que ponerle muchísimo cuidado. En algunas ocasiones la primera manifestación es después de un viaje familiar a la playa o a un río donde se asoleó demasiado y una semana después comienza con las lesiones articulares o con las lesiones en piel. Ya tuvimos el caso así de una chiquita que se nos fue a la playa, 13 años, volvió de la playa y ya venía con estos problemas de acá. Glóbulos blancos bajos, hemoglobina baja y mucho compromiso cutáneo. Súper joven. Ahora, doctor, hablábamos de dolor e inflamación en un 90% de los casos, es muy alto, pero también sería fácil de confundir con otro tipo de enfermedad. Claro. O sea, ¿cómo lo identificamos nosotros en casa para sospechar que podría tener lupus? Yo les diría, si usted es una paciente que tiene más de 2 semanas
de tener dolores articulares, que siente cansancio extremo, que tiene fiebre, que tiene adenopatías, que tiene compromiso de piel, usted debería consultar con el médico de atención primaria para una revisión inicial, que él la va a revisar y va a sospecharlo. Si usted ya tiene más de 3 meses de tener dolores articulares, de tener rigidez matinal, se levanta rígido, tieso, no puede mover sus manitas, compromiso de piel, úlceras orales y caída de cabello, por favor consulte, porque usted podría tener esta enfermedad. Muy bien, doctor Molina, muchísimas gracias placer, por acompañarnos de en esta mañana. Tenemos otra consulta por acá. Claro. Y doctor, una de las consultas y frecuentes, usted decía que los médicos tienen que estar muy atentos porque justamente tal vez llega una paciente con lupus y no logran identificarlo. Claro. ¿Cómo hago yo como paciente para también orientar y ayudar al doctor? Porque a veces nos cuesta un poco. Claro. Por el servicio, El ¿verdad? paciente tiene que empoderarse de su enfermedad y, por ejemplo, el lupus tiene un componente hereditario que es bajo, inclusive en gemelos idénticos es cercano al 20%, el 80% de los gemelos idénticos, el que tiene lupus, el otro no lo va a tener, pero hay un componente hereditario, entonces es importante tomar en cuenta y que el médico lo sepa. La historia clínica que me va a hacer el médico que me va a atender en ese momento, sea el médico general o el especialista, tiene que ser una muy buena historia clínica, preguntarme por aparatos y sistemas y yo estar muy clara en cuánto tiempo tengo que tener dolor, tener mis lesiones, no esconderle nada al médico, decirle, bueno, y sí, yo vengo sintiendo esto desde hace 6 meses, pero el cuadro se puso muchísimo más fuerte hace 15 días, pero los dolores vienen desde hace 6 o 8 meses, porque eso va a orientar al médico. La idea es que el médico pueda hacer una muy buena historia clínica y que pueda detectar los signos y síntomas de la enfermedad, pero que también que el paciente le diga, doc, es que a mí también se me cae el cabello, tengo úlceras, quiero que me las revise, vea cómo tengo las manos, cuando lavo los platos o me baño o estoy lavando ropa, las manos se me ponen azules, o cuando hay mucho frío, o inclusive padezco de muchísimo dolor en el tórax o tengo problemas gastrointestinales. O sea, toda esa información es válida para que el médico nos pueda ayudar a la hora de llegar a un diagnóstico tan complicado como es el diagnóstico de lupus. Muy bien. Doctor Molina, muchísimas gracias por ayudarnos en esta materia. Le agradecemos su presencia en esta mañana. Y gracias, doctor, a todos.